Y ya estamos de regreso y yo estaba lanzada conversando con nuestra invitada porque es muy, muy interesante lo que nos trae para hablar. Espérate que se me pegó el computador, donde tengo todos los datos, perdóname. Estamos con Milena Moena, que es artista visual y que es la responsable de la obra de la exposición Comprométase con Chile, que este 12 de marzo, este día jueves, va a estar inaugurando en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. ¿Viste? Menos mal que me estudié toda la información porque no la puedo leer en este momento. Milena, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días acá a la Radio Unidad. Ahora, siempre es un desafío, yo creo que de todas las artes que nosotros entrevistamos acá, las visuales o las artes así como que tienen que ver con exposiciones, esculturas, etcétera, siempre son más difíciles de describir. Como con un mundo más abstracto, por decirlo Claro, así. porque como le decimos a la gente, te puedo contar la anécdota de la obra de teatro, ¿cierto? O del libro, lo que sea, pero la experiencia de visitar una exposición siempre va a ser más desafiante, ¿no? Sí, totalmente. Y contarla. Pero antes de ir a que tú nos cuentes con qué nos vamos a encontrar en el Museo de la Memoria a partir del jueves, contemos de dónde viene Comprométase con Chile, porque igual la anécdota, diríamos, o el detonante de esta exposición es muy importante en términos simbólicos para nuestro país, ¿no? Y para muchas familias también lo fue. Sí, totalmente. Bueno, todo el proyecto Comprométase con Chile nace a partir de la investigación de esta campaña, que fue un llamado a nivel nacional para que las mujeres principalmente donaran sus argollas de matrimonio y a cambio la dictadura militar, en este caso la Junta Militar, y el Banco Central, que eran quienes recibían las argollas de oro, les iban a dar una argolla de cobre con la inscripción Chile 11 de septiembre 1973 en su interior. Entonces, toda la investigación radica en investigar esta campaña, ¿no? ¿Quiénes fueron los medios asociados? ¿Quiénes eran las figuras detrás de esto? ¿Cómo era el enfoque de la mujer, ¿no? El poder femenino estaba muy involucrado, que eran el partido de mujeres de derecha de la época, la asociación de joyeros y relojeros de ese tiempo fueron quienes realizaron estas argollas de cobre que entregaban a cambio. También realizaron un prendedor con un trébol que simbolizaba también este símbolo nacional, ¿no? De reconstruir esta nueva nación. Todo esto se enmarcaba en la campaña de la reconstrucción nacional. Y bueno, todo este imaginario surge porque yo soy artista visual, como bien mencionaban, pero soy orfebre también de origen y investigadora, y desde el lugar de la orfebrería nacieron estas preguntas de qué pasa con el lugar del compromiso, ¿no? ¿Qué pasa con esta idea de transmutar el amor hacia la patria, ¿no? Como entregar tu bien más preciado, lo que simbolizan las joyas, ¿no? En los anillos, los pendientes, los prendedores, los colgantes, bajo esta alero y esta lógica de, bueno, voy a entregar mis joyas para un bien común, ¿no? Para mejorar la economía del país bajo este contexto, pero nunca les llegan, a muchos relatos son que nunca les llegó el anillo de cobre, sí, que nunca les dieron este reconocimiento. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa con ese juego de entregarte, no, simbólicamente tu amor hacia este territorio, en este caso? Bueno, ahí entran varias cosas. Una cosa tiene que ver con la materialidad, ¿cierto? Y la pregunta interesante de qué pasó con los cobres, qué pasó con los oros, ¿cierto? La presencia material. Y también está la cosa que tiene que ver con el lugar emocional desde donde se hace este llamado, ¿no? Y comentábamos fuera de micrófono que a veces olvidamos que nuestra posición política es eminentemente emocional. Absolutamente. O sea, lo que yo me he dado cuenta en la búsqueda de los periódicos, sobre todo en los relatos que dice la misma gente ahí que están escritos, es como al final hoy en día nosotras, ¿no? Y en ese mismo contexto evidentemente se trasciende a lo emocional. O sea, cuando uno crea un proyecto político en este caso, o embarcándolo en una globalidad, en un modelo de sociedades más justas, ¿no? Una está entregándose completamente, porque también en este caso el donar, o como antes lo conversábamos, el ir a votar, no solamente es el gesto de donar o el gesto de marcar en la papeleta, sino también uno está creyendo como en una mejora global y como con tus pares también, ¿no? Con tu entorno cotidiano. Y en este caso de la campaña en sí misma, era bajo esta promesa de que va a haber una reconstrucción del país que no sucede. O sea, como finalmente lo que se sabe es que no se sabe dónde está este oro robado.
No se sabe qué pasó con las argollas. Este oro donado que luego fue robado, Claro, subimos. claro, esa es la bajada. En el fondo lo que hay que ampliar en esta campaña es que todo nace bajo el anhelo del donativo, del don, que significa donar, para que luego hoy se sabe que no se sabe dónde está, ¿no? Entonces, por ende, termina siendo un robo. Claro. Sí. Ahora, es súper interesante porque me comentabas que, claro, parte de lo que el juez Garzón tenía entre la larga lista, ¿cierto?, de fraudes y robos al fisco de parte de la familia Pinochet, está incluido 2 cuentas donde hay oro. Sí. Bueno, eso yo lo he estudiado y leído en medios, sobre todo españoles, cuando estaba el caso Rix en boca de todos. Y se sabe que estaba en el listado del juez Baltasar Garzón y se especula que está en un banco en Hong Kong en una cuenta de la familia Pinochet, valorado en 9.000 kilos de quilates en lingotes de oro. Eso es lo que se sabe, ¿no? Como que siempre está boca en boca, nunca nadie ha podido entrar realmente a ver como la bóveda de oro, en este caso en el banco en Hong Kong. Y así quedó, ¿no? Como en esta aureola, en este aire de especulaciones, que es justamente donde radica el origen de las piezas y la investigación y el arte que van a haber desplegado en el Museo de la Memoria. Nace de todo este imaginario de dónde están. La pregunta central del proyecto es dónde descansan los metales de Comprométase con Chile. Entonces, desde ese lugar, ¿qué simboliza el oro? ¿Qué simboliza el cobre? ¿Desde qué lecturas las vemos? ¿Qué lugar cumple la mujer también en este rol ideal de mujer chilena, ¿no? ¿Cómo modelamos a las sociedades bajo estas perspectivas en este caso, el donativo, ¿no? Por ahí va como todo este imaginario que van a haber desplegado en sala, desde diferentes piezas, orfebres, de archivo, visuales, audiovisuales y así. Bueno, ahí me mandé unas imágenes para ver si las alcanzamos a poner en la entrevista, pero quería preguntarte antes de ir a la materialidad de lo que nos vamos a encontrar en el Museo de la Memoria a partir de este jueves, en ese relato, ¿no? Porque parte de tu investigación tuvo que ver con el llamado que se hace desde la dictadura, ¿cierto?, recién instalada además, la Junta Militar en el gobierno, haciendo este llamado a las personas. ¿Y qué fue lo que descubriste en esa investigación respecto a quiénes eran las personas que donaban? Porque uno inmediatamente dice, bueno, joyas en el 73 en Chile tenían la familia con dinero, claro, que en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, apoyaron, ¿cierto?, al golpe militar. Sí. Fueron muchas de esas las mismas señoras que salían a cacerolear desde el 71 en adelante. O sea, lo que más me llamó la atención como los hitos que fueron marcando la investigación, bueno, uno fue encontrarme realmente con los documentos oficiales, con las actas donde la Junta Militar se junta y decide esto un 19 de septiembre de 1973. O sea, al tiro. De inmediato, o sea, esto ya venía un poco orquestado, y dentro de los puntos más importantes es que me di cuenta dentro de la investigación en sí, es que fue una copia, como yo le llamo, a una campaña que se realizó en Italia en 1935. Ahí estamos viendo imágenes de lo que se viene. Muchas gracias, Jaime. Que se llamaba Oro a la Patria. Y esta campaña la orquestó Mussolini y era para que fuera financiando la guerra de ocupación de Etiopía, y era la misma figura, ¿no? Como la mujer era la central en esta imagen, también eran las argollas de oro que se donaron a la patria, también les dieron un anillo a cambio, en este caso era de hierro, como por un contexto bélico, y decía Oro a la Patria 1935. Y eso ya fue un punto de inflexión de mi investigación, porque caer en cuenta que fue un modelo copiado del pasado a un contexto fascista, fue como una apertura importante. Hay que decir que los totalitarismos no suelen ser muy originales. Tal cual. Y luego lo otro que ha sido lo que me ha sorprendido en el último tiempo es que el llamado fue de muchas mujeres de derecha. O sea, los primeros como recortes que salen en prensa antes de la campaña gráfica diseñada por el Círculo de Publicistas, fueron las mujeres quienes pagaban para poner sus insertos en el periódico, por ejemplo en el diario El Yanquihue. Y firma Poder Femenino. Y el llamado es a la mujer sobreviviente, bajo este contexto. Entonces, por eso también la palabra mujer, ¿no? Como trabajamos el texto, el diálogo, la imagen, es muy importante. Estamos viendo una imagen, para quienes nos están escuchando, se las describo, donde está la palabra mujer en cobre, ¿cierto? Sí. Y bajo ella muchos anillos de cobre. Ahí hablando también, porque la idea de reflexionar sobre esto también tiene que ver con cómo se transforma una emoción a partir de un discurso en un objeto, ¿no? Y en una acción. Entonces también ahí
el rol de la mujer, porque también estoy pensando en Franco, Mussolini, y también los totalitarismos han puesto a la mujer en un lugar muy específico que reacciona de esta manera. Y siempre la bajada es como la mujer es la gran salvadora de este proyecto, que una de las frases más importantes que yo rescato, uno de los discursos que da Pinochet a la Secretaría Nacional de la Mujer y a SEMA Chile en 1974, es que la mujer es la gran forjadora del porvenir. Entonces también esta frase que abarca mucho, ¿no? Que si tú no tienes también tu posicionamiento como político en este caso, puedes también permearte completamente, o sea que es un poco lo que hacen las mujeres en el poder femenino cuando llegan a mujeres de clases más humildes, obreras, ¿no? Convenciéndolas que donen su único valor preciado, en este caso que eran sus argollas de oro, porque sí es una verdad que las mujeres con más dinero donaron también prendedores, aros, qué sé yo, colgantes, pero luego las familias más humildes solamente donaban sus argollas de oro y nunca les llegó nada a cambio. Entonces a mí ese transmutar, ese proyecto emocional de llegar incluso a esos lugares donde quizás nadie tenía nada y aún así entregaron todo, es donde a cambio de nada. A cambio de nada, es donde comienzo a decir como, a ver, ¿qué pasa con cómo leemos también las memorias, ¿no? Sí. Desde todas estas amplitudes, ¿no? Abarcando no solamente lo emocional, de que fue el contexto de la dictadura, sino también estas otras como figuras o salidas que tienen que ver con lo económico, particularmente. Ahora, es curioso que al mismo tiempo que se instala el discurso de que la mujer es la forjadora de Chile, o de la nación en distintos contextos, al mismo tiempo los discursos sobre género de los totalitarismos o de los fascismos o neofascismos es tremendamente conservador respecto al rol de la mujer. O sea, eres forjadora del destino de la patria, pero no del tuyo. Absolutamente. O sea, de hecho, siempre las bajadas son como tú eres la formadora de los nuevos hijos de Chile, por ejemplo. Y siempre está esta bajada que yo le llamo el ideal de mujer chilena, que se compone de la madre, esposa y dueña de casa, que es un poco la misma réplica que se hace, como tú bien lo mencionabas, con Franco y con Mussolini. La diferencia es que también... Hay un manual español. Hay un manual español. Y la figura también recae en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial, en la viuda de guerra. También, por ejemplo, ese es el lugar. Y acá en Chile es como la mujer madre que ya no tenía con qué alimentar a sus hijos, por ejemplo. Ese es como el dedo en la llaga que donde van convenciendo también a la sociedad. Y bueno, y muchos relatos que me han llegado es que la gente se acuerda de, por ejemplo, cuando salía en la radio, como esta bajada de comprométase con Chile, comprométase con la patria, para que vayan a donar a cualquier banco donde sea en el país, ¿no? Como, o lo que se veían en los periódicos. Tengo relatos de personas que se acuerdan cuando abrieron La Tercera de la Hora o El Mercurio y vieron la gráfica de la campaña, que es un gesto muy también, como yo le llamo, falocéntrico, porque es una mano masculina resacando y poniendo el anillo de cobre, donde está esta bajada gráfica. Entonces está también todo muy pensado, y luego me fui dando cuenta que copiaban estos imaginarios de ilustración gráfica a la que hizo Mussolini con Oro a la Patria, que también es mano femenina, que también hay manos masculinas, también está el gesto de depositar. O sea, todos esos imaginarios van armando este relato de especulaciones, ¿no? Como... Es súper fuerte, y además estoy pensando que es otra sociedad también. Estoy pensando cómo le iría a un gobierno haciendo esa campaña hoy día, ¿no? Porque esto es antes de la instalación radical del neoliberalismo en Chile, que fue durante la dictadura, Chicago Boys y todo aquello, ¿no? Entonces es interesante pensar que esa sociedad, o sea, la italiana de los 30, ¿no? Y la chilena de principios de los 70 era una sociedad que todavía se pensaba tremendamente comunitario. Entonces la idea de que yo puedo no solamente tener un compromiso con la patria, que es esta cosa colectiva, sino además hacer un gesto, hoy día yo creo que no funcionaría, porque la idea de que estos mismos grupos han utilizado de como nadie te va a ayudar, tú no eres parte de nada, ráscate con tus propias uñas, etcétera, no permitiría que pasara algo así. No sé qué pensáis tú. Sí, lo he pensado bastante. Entre uno, como por las redes sociales hoy en día y las tecnologías, pueden que esto como puede calar o puede que no, ¿no? Como que es esa la pregunta. Pero también hay un otro modelo que sí funciona en Chile, que en este caso yo lo menciono, que es como la Teletón, ¿no? Que también viene con este mismo imaginario de el pueblo dona para un bien común, que es en este caso la Teletón. Entonces ahí me genera estas preguntas de como qué tan sí o qué tan no, porque también yo creo que la Teletón es súper distinto, porque es como uno no dona para el país, uno no dona para estas personas que están en una situación de discapacidad. Absolutamente de acuerdo, pero es como que estos imaginarios de campaña, del donativo, si son bien
planeados, como lo fue Comprométase con Chile, o como funciona hoy en día la Teletón como un proyecto que sí funciona, ¿no? Como que sí sirve para la sociedad, me queda la pregunta, o sea, no sé qué tan sí o qué tan no podría ser respecto de... O sea, hemos aprendido que nos pueden convencer de cualquier cosa. Exactamente, o sea, como que por eso lo extrapolo, como en un otro ejemplo, que no tiene que ver con el mismo fin, pero sí en este gesto del donar. Ujú. Entonces ahí me queda la duda también, no tengo una respuesta concreta, sino más bien pongo temas sobre la mesa para que sigamos conversando, especulando, Bueno, que es lo que imaginando. debería, justo estábamos hablando de eso con la Alexandra von Hummel, ¿no? Que es un poco lo que debería ser el arte, es invitarnos a pensar respecto a las posibilidades, respecto a compartir preguntas, ¿no? No más que salir con conclusiones, 2 puntos, hay más bien decir, ay, ¿qué nos pasa con esto? ¿no? O sea, todo el proyecto y la exposición que van a ver desplegada estos meses en el museo es a partir de la pregunta. O sea, todo es una pregunta porque no hay respuestas. Yo no tengo una respuesta. Y el equipo con el trabajo, que son gente maravillosa, que las aprovecho de dar las gracias acá en la radio, no tenemos respuestas concretas. Más bien todas en conjunto vamos en este imaginario en relación a la pregunta. Como hoy pensamos las preguntas como son aperturas para los modelos que estamos como enfrentando, ¿no? Como la pregunta también interpela sin tener una respuesta. No, pensemos juntos, esa es la invitación. Pensemos juntas, pensemos Ahora, juntos. Milena, para cerrar, ¿con qué se va a encontrar la gente? Ayúdanos a describir o imaginarnos un poco. Pudimos compartir imágenes Sí. para la gente que nos está viendo en YouTube, pero o en radio.unidad.cl, pero ¿cuál es la estructura que ustedes armaron para compartir estas reflexiones? Bueno, se van a encontrar con, como bien les mencionaba, muchas piezas en relación a la orfebrería, porque ese es también lugar de enunciación. Muchas invitando concretamente a que miren como con este lugar de la pregunta, con los simbolismos por detrás. El símbolo es muy importante, entonces también van a haber piezas que no son concretamente, o sea, puede ser que tú entres a la sala y a buenas y a primeras quizás digas como, ¿qué es esto? Pero una vez que vas viendo cada pieza vas a ir uniendo los puntos, ¿no? Uh-huh. Del simbolismo del cobre, del gesto del don, el ideal de mujer chilena, el rol de la mujer, la campaña en sí misma. Entonces se van a encontrar con piezas, como lo mencionaba, de orfebrería, evidentemente trabajando con el cobre, piezas audiovisuales, esculturas, gigantografías, mapping, o sea, proyección de los archivos con los que trabajamos, eso, como que, bueno, y una atmósfera que invita también a adentrarte en este mundo, ¿no? Como los colores que van a ver en la sala son las materialidades mismas que me han conversado a mí todo este tiempo, me han indicado cómo tenemos que diseñar esta sala, desde qué lugares, cuáles son las tonalidades, estos azules que entrega el sulfato de cobre. También en este gesto del transmutar van a haber piezas que nacen a partir del electroformado o la galvanoplastía, que es este baño de cobre. Entonces también este de la entrega también es la misma materialidad que se está entregando, que está fluctuando, que está mutando. Bueno, eso es como el imaginario y bastante como bien tú lo mencionabas, un ejercicio de invitarte a preguntar. Como sobre todo el arte es para mí eso, invitar y sobre todo informar de la historia reciente de nuestro territorio, ¿no? Uh-huh. Porque como tú bien lo mencionabas al inicio, mucha gente no sabe que esto pasó, uh-huh, y sobre todo generaciones más actuales, y creo que hay que tenerlo en la mira por los contextos que se vienen en nuestro país en los próximos 4 años. Claro, no solamente porque, oiga, le pueden pedir su joya, sino por, a ver, veamos qué pasó con esto, ¿no? ¿Cuál es la historia atrás? Esto, ¿qué fue lo que produjo estas donaciones y qué fue lo que pasó con esas materialidades después? Y que es un poco pensar como para hablar del futuro hay que también saber del pasado. Absolutamente. O sea, el futuro se escribe con el pasado. Sí, pues, y si no conocemos el pasado, además de repetir, pasan tantas otras cosas peligrosas. Sí. Milena Moena, artista visual, quien va a estar exhibiendo su trabajo en el Museo de la Memoria a partir de este jueves 12 en una sala especial para todo aquello, y ustedes pueden visitar y tener más información también en el museo y en su Instagram, Milena Moena, la pueden buscar. Muchísimas gracias por la invitación, y bueno, la expo va a durar hasta finales de mayo de este año, se inaugura este jueves a las 6 de la tarde en el Museo de la Memoria, en la Galería de la Memoria, que es la que está en la sala subterránea, que puedes entrar por el metro Quinta Normal. Excelente.
Así que ahí les queda súper claro. Sí. Muchas gracias, Muchísimas Milena. gracias, Antonella, por esta entrevista e invitación. Nosotros vamos a la pausa y al regreso vamos a estar hablando de Posy Simmonds con todos estos libros y con el tremendo Gonzalo Martínez, que ya vi que llegó. Así que regresamos en unos momentos.